Buenos días. Hoy iniciamos una nueva unidad, la fisiología gastrointestinal. Es importante tener o recordar los conocimientos sobre la inervación del tubo o tracto gastrointestinal. Está inervado, por una parte, por el sistema nervioso central, mediante el sistema simpático y parasimpático, y por otra parte tiene una inervación muy especial que se denomina el sistema nervioso entérico, que va a estar dentro de la pared gastrointestinal. Este sistema nervioso entérico estaría conformado por cientos de millones de neuronas que van a estar distribuidos en el plexo mientérico o en el plexo submucoso. El plexo mientérico, observamos acá, forma una red continua que se extiende desde la parte más superior del esófago hasta el esfínter anal interno. Mientras que el plexo submucoso, que está en la submucosa, va a ubicarse en el intestino delgado y grueso, pero no vamos a encontrarlo en el estómago y el esófago. Este sistema nervioso entérico, como mencionamos, consta aproximadamente de unas 500 millones de neuronas. Sin embargo, siendo tan numeroso, apenas representa menos del 1% de neuronas en el cerebro. Pero su magnitud es tan grande que tiene 5 veces más de neuronas que se encuentran en la médula espinal del ser humano. El plexo mientérico se encuentra, veamos aquí, entre las capas interna y externa de la muscularis externa, mientras que los plexos submucosos se encuentran en la submucosa. Vemos nosotros la mucosa y la submucosa. Entonces es en esta porción donde vamos a observar la presencia de este plexo. Bien, sigamos. El sistema nervioso entérico está conectado con el sistema nervioso central mediante esta inervación que tiene la inervación simpática y parasimpática. Por otra parte, hemos mencionado al plexo submucoso y al plexo mientérico, pero observen lo fantástico de esto, es que está recibiendo receptores sensoriales que se encuentran en la pared intestinal. Estos receptores captan información que van a ir al plexo submucoso y al plexo mientérico. Entonces, estos dos plexos, por una parte, reciben información periférica y por otra parte reciben una información de simpático y parasimpático. Encontramos 4 capas y es importante recordarlas. La primera, la mucosa, que está compuesta por un epitelio, una lámina propia y la muscularis mucosa. Además, podemos encontrar en ella glándulas, vasos linfáticos y nódulos linfoideos. La siguiente capa es la submucosa, donde vemos nosotros la presencia del plexo de Meissner. Es una capa de tejido laxo que solo posee glándulas en el esófago y el duodeno. La tercera capa, la muscularis, la muscular externa, compuesta por 2 capas. Por una parte, una que está dispuesta longitudinalmente en la parte externa y otra que es una capa circular en la parte interna. Y en ella vamos a describir la presencia del plexo de Auerbach. Y finalmente, la última capa es la serosa o adventicia delgada de tejido conectivo y representa la más externa de la pared del tubo. En la capa muscular, observen qué increíble es este plexo. Encontramos el plexo mientérico de Auerbach. La figura superior derecha nos está dando una microscopía donde observamos la magnitud y realmente es una red, por eso se llama plexo.
Distribuidas en su entorno se encuentran las fibras de neuronas simpáticas y parasimpáticas. Este plexo mientérico de Auerbach es el responsable de el peristaltismo, de las contracciones destinadas a la mezcla del quimo y con el tono de la musculatura lisa. El plexo submucoso de Meissner, observen la figura, aquí está ubicado, está localizado en la submucosa, distribuido a lo largo, como hemos mencionado, de todo el tubo digestivo. Además, en esta zona se encuentran fibras del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué hace este plexo submucoso? Inerva al epitelio glandular, a las células endocrinas intestinales y a los vasos sanguíneos de la submucosa. Además, tiene por función regular la función secretoria, los movimientos de la mucosa y el flujo sanguíneo local. Bien, una vez que hemos comprendido dónde nos estamos ubicando, vamos a ver que esta estructura tiene una actividad eléctrica muy interesante. El músculo del tubo digestivo, observamos, es de tipo unitario, caracterizado por ausencia de placa motriz. Observamos al plexo que inerva y no tiene un contacto como en las sinapsis químicas, directamente vierte su contenido y estimula los receptores que están en la musculatura lisa, con uniones intermembranarias de baja resistencia eléctrica, llamadas uniones o gap junction. El músculo liso adapta su tensión a su longitud. Observamos qué interesante es cómo al cambiar la longitud mantiene las tensiones a diferentes longitudes. La presencia de una actividad eléctrica espontánea y propagada de una célula a otra célula. En la figura tenemos tres tipos de músculo: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Las diferencias de funcionamiento son interesantes. En el músculo esquelético observamos que el calcio primordialmente se halla concentrado en el sistema reticular y va a liberar el calcio para activar a los miofilamentos. En el músculo cardíaco hay un gran ingreso de calcio, además se suma lo que está almacenado en el retículo endoplásmico, y por otra parte vemos la gran diferencia que existe en el funcionamiento del músculo liso. Este músculo tiene un potencial de membrana de menos 40 a menos 80 milivoltios y se debe primordialmente a una bomba, a la bomba electrógena sodio-potasio. La actividad eléctrica es rítmica. Significa entonces que hay la producción de un potencial que se van a llamar ondas lentas y por otra parte un segundo tipo de ondas que son potenciales en espiga. Estas ondas lentas son oscilaciones del potencial de membrana, se presentan sin actividad motora, es decir, es como un marcapaso y se denomina el ritmo eléctrico básico o REV. Estas ondas lentas son responsables de la actividad eléctrica espontánea del músculo liso. La morfología, observamos la figura, la morfología del potencial de ondas lentas es muy similar al potencial eléctrico cardíaco que vemos en la figura superior. La fase ascendente del potencial o despolarización se debe a la entrada de calcio. Esta es la figura, entrada de calcio. En la despolarización se distingue una primera fase con la salida de potasio en verde, seguida de una meseta donde hay entrada de calcio en azul y una salida de potasio finalmente. En la fase descendente se va a producir la salida de potasio. La frecuencia de las ondas lentas, estas, varía en los diferentes segmentos intestinales. Por ejemplo, en el estómago se presentan con una frecuencia de 3 por minuto, mientras que en el duodeno la frecuencia es mucho mayor, llegando hasta 12 por minuto. Las ondas lentas van a producir contracciones débiles del músculo liso.
Estas son más evidentes en la musculatura circular, pero son más rápidas en el músculo longitudinal. En la figura observamos las ondas lentas y sobre ellas se van agregando las ondas en espiga que van a variar en su frecuencia y vamos a ver qué importancia tiene esto. Las ondas lentas son moduladas en frecuencia por la inervación extrínseca, intrínseca y por hormonas. Recordemos, y es importante, saber que el simpático inhibe a las ondas lentas, mientras que el parasimpático aumenta la amplitud de estas. Estas ondas lentas son generadas por las células intersticiales de Cajal, que están ubicados entre la circular y la longitudinal. Veamos y busquemos acá dónde están estas células, pues nos indican que entre la circular y la longitudinal. Sus prolongaciones hacen contacto con las células musculares lisas de ambas capas musculares. Los potenciales en espiga se agregan sobre las ondas lentas. Se produce si se alcanza el umbral de excitación. Vemos nosotros que mientras no se alcance el umbral de excitación, solo hay las ondas lentas. Pero cuando llega el estímulo y alcanza el umbral de excitación, entonces vamos a ver la presencia de los potenciales en espiga. Se producen en trenes. Aquí vemos 2, y acá un número mayor, en un número de 1 hasta 10 por segundo. La fase de ascenso del potencial de espiga se debe a la entrada lenta de sodio y calcio. A mayor frecuencia de potenciales en espiga, mayor intensidad de contracción del músculo liso.